vamos a hablar sobre el personaje que aparece en el billete de 1000 pesos, Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Pues personalmente pienso que fue un prócer de la patria. Él quiso realmente hacer un cambio. Sí, es una persona que nació acá en Bogotá, nació en 1902, nació en el barrio Las Cruces, pero pues Las Cruces en ese momento no era como hoy en día lo conocemos, era un barrio más pudiente, pues más, era mejor realmente, ¿sí? Económicamente era mejor. Pues él se crió, los papás se llamaba Eliezer Gaitán Otalora, un liberal arraigado, estilo Papá Uribe, ¿sí? Mano firme y corazón grande, a ese estilo. La mamá, Manuela Ayala de Gaitán, era una profesora. Entonces los primeros pasos que dio Gaitán fue por la mamá de él, Manuela Ayala, ¿sí? Que es como la primera inspiración de Gaitán. De ahí, pues cuando él cumplió 12 años, se fueron al barrio Egipto porque pues no tenían una muy buena economía y les tocó vivir allá. Terminó el colegio en 1919 y en 1920 entró a la Universidad Nacional a estudiar la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho. Esto les va a parecer bien interesante, ¿no? Él se graduó en 1924 con una tesis que se llama Las ideas socialistas en Colombia, ¿sí? Quiero poner esto en claro. Él no es que fuera socialista, porque es que el socialismo puede ser un dogma o puede ser un instrumento de pensamiento, ¿sí? Él tuvo eso como un instrumento de pensamiento y pues fue muy polémico en ese tiempo, ¿no? Porque en ese tiempo, ¿qué socialismo ni qué? 1924, pues nadie sabía nada de esto. Cuando él se graduó en 1924, más o menos entre 1925 y 1926, dio sus primeros pasos firmes en la política, haciendo parte de la Asamblea de Cundinamarca, ¿sí? Claro está que él siempre le había gustado mucho el tema de la política. Él, pues en ese momento, pues en 1918, se hacían marchas contra Marco Fidel Suárez y él estaba presente, bueno, era activista, digámoslo así, ¿no? Se fue a Roma, ¿sí? A sacar un doctorado en jurisprudencia en una de las mejores universidades de Roma, sí, que el presidente o el decano de esta universidad era Enrico Ferri, que era uno de los mejores penalistas en ese momento, y se graduó y tuvo una tesis, ¿sí? En la cual se graduó, que era el criterio del positivismo en la premeditación. Cuando él llegó a Colombia, pues ya era una persona conocida porque era una persona que se había graduado en Roma, que había estudiado, que tenía unas ideas bastante interesantes. Y él llegó en 1928 y en marzo fue elegido representante a la Cámara. Pues él empezó a ser activista, ¿no? Entonces empezó en el Partido Liberal y empezó a mostrarse, ¿sí? Empezó a mostrarse porque él era un hombre de lemas. Entonces, por ejemplo, él decía, Colombia no tiene dos partidos, Colombia está dividido en dos. Él, siendo liberal, ¿sí?, se vuelve como un disidente del liberalismo y crea algo así como el liberalismo gaitanista, ¿ya? En diciembre se va a viajar a la Ciénaga de Magdalena por el tema de la masacre de las bananeras, ¿sí? Para el que no sepa, voy a contextualizar un poco qué fue la masacre de las bananeras. Los trabajadores de la compañía United Fruit estaban alegando porque no tenían derechos. Entonces hicieron una huelga, ¿sí? Un sindicato, unas marchas, ¿sí? Mire lo interesante de cómo Estados Unidos ha influenciado tanto en Colombia. En ese momento, que el presidente era Badía Méndez, conservador, había una hegemonía conservadora en ese momento, el presidente actual de Estados Unidos dijo, bueno, nosotros necesitamos que usted nos arregle eso o nosotros nos tomamos la Ciénaga vía marítima. ¿Qué decidió Badía Méndez? Pues maten a todos. Se fue Gaitán para allá, se dio de cuenta de todas las denuncias, logró, por ejemplo, pues no sé, muchas indemnizaciones a las familias de
de las personas que murieron ahí. Hasta el son de hoy todavía no se sabe actualmente cuántas personas murieron. Más fama empezó a tomar, ¿sí? Y eso fue algo muy importante porque en 1930, que acaba de dar la presidencia de Badía Méndez, se acabó con esa hegemonía conservadora. En 1931, Gaitán fue elegido presidente de la Cámara de Representantes. En 1932 fue rector de la Universidad Libre. En 1933 pasó algo bien interesante. En las partes, digamos, vulnerables, es que nosotros podemos decir que las partes vulnerables de Colombia siempre han sido el campo. Entonces, muchos campesinos escogieron un líder que fue Juan de Varela, y entonces él empezó a hablar sobre los derechos que tienen los campesinos. Bajo esto, ¿sí? Y el inconformismo de Gaitán, ¿sí? Se crea la UNIR, ¿sí? ¿Qué es la UNIR? Óiganlo bien: Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, ¿sí? ¿Qué querían las UNIR? La UNIR quería la intervención del Estado en temas sociales y económicos. Entonces se hablaba de la reforma agraria, se hablaban de este tipo de cosas. ¿Me hago entender? Ahora, se creó en 1933, pero entonces en ese momento empezaron a ver, porque ya, ¿qué sucedía? En 1930, como dije, eligieron a Olaya Herrera de presidente, pero el man puso unas reformas muy lentas. Después llegó López Pumarejo y dijo algo sobre la revolución en marcha, que era básicamente industrializar a Colombia. Adivine, o sea, eso no sé, 70 años, pasó hace 70 años. ¿Y quién habla esto de ahorita? No sé, ¿no? Analícenlo ustedes. ¿Y qué querían las UNIR? La reforma agraria, querían el derecho a los campesinos. Eso pasó en 1933, que en 1933 a Gaitán le tocó irse a Perú a calmar el problema que había ido, que estaba en Leticia por los peruanos. Sí, pero bueno, eso es un tema, es otro tema, ¿no? En 1934 empezó esto a matarse todo el mundo, ¿no? Porque empezaron entonces los campesinos a representar, a salir a protestas en marchas, y los empezaron a reprimir por la violencia. La historia de la UNIR en 1935 le tocó disolverse por las siguientes maneras. Miren, óiganlo bien, y cualquier parecido con la realidad es pura y neta coincidencia. En el campo reprimían a las personas, las mataban, líderes sociales. Acá, los medios de comunicación silenciaban y tachaban al unirismo como procomunismo. ¿Ah? 70 años. Y empezaron, o sea, el Estado también tuvo mucho que ver. Por ejemplo, crearon un grupo de los chulavitas, que son unos boyacos conservadores de pura cepa, allá en Boyacá. Y empezaron a matar liberales gaitanistas, papá. Eso pasó más o menos en 1934, de ahí para allá, ¿cierto? Después de López Pumarejo llegó Eduardo Santos, pero Eduardo Santos fue como la revolución en marcha. Pues la política tradicional tuvo miedo, como marica, espere que nos van a quitar el poder. Entonces Eduardo Santos fue como espere. Todo lo pasmó, lo pausó. Todo lo pausó. En ese momento pues él fue ministro de Trabajo, ministro de Educación. Sí, él luchó mucho contra Gaitán luchó cuando era ministro de Educación con el analfabetismo. ¿Sí? Todo este tipo de cosas. Fue un tipo que quiso una mejor Colombia. Porque él era de allá. Yo no les estoy diciendo que es que él nació de una familia rica, sino él nació en Las Cruces, de nosotros. ¿Sí? En 1935
se disuelve el UNIT, se disuelve la UNIT. Entonces, Gaitán, sí, vuelve a ser como un gran apreciario del liberalismo, porque él estaba en el liberalismo gaitanista, pero él estaba al segundo al mando, porque el presidente era López Pumarejo. Después empieza a tomar cargos, como decía antes, en 1944 como Ministerio de Educación, 1945 como Ministerio el Ministro de Trabajo, sí, fue alcalde de Bogotá, no alcanzó a durar un año, ¿sí? Y fue una persona que siempre veló por los derechos de las personas. Quiso mandarse a la presidencia en 1946, pero ¿qué sucedía? Que el liberalismo tenía dos candidatos, que era Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue a hablar con Gabriel Turbay para decirle, venga hermano, ¿por qué no hacemos una cosa? Mandemos solo un candidato, ¿sí? Usted apóyeme en esta presidencia y cuando se acabe esta presidencia yo lo apoyo en la suya. Gabriel Turbay dijo, está bien. Al otro día lo llamó Gabriel Turbay diciendo, no, ¿sabe qué? Me va a apoyar Eduardo Santos, me va a apoyar López Pumarejo. Toda la corrupción le lavó el cerebro a Gabriel Turbay y se mandaron los dos a la presidencia. ¿Qué pasó? Que Mariano Ospina, que era el representante de los conservadores, ganó. ¿Sí? Viendo esto empieza una ola una ola sangrienta en Colombia muy fuerte. Entonces el 7 de febrero de 1948 empieza la marcha del silencio por todos los caídos. ¿Qué sucedió? Muertes. En Caldas el 9 de febrero, la oración de los caídos. En los cementerios, ¿qué pasó? Más muertes. Lo último que hizo Jorge Eliezer Gaitán fue que el 9 de abril de 1948 por la mañana ganó un muy buen caso de penalista y a la 1 de la tarde pues él salió aquí mismo y una persona llamada Juan Robasierra lo impactó a balazos y lo mató. De ahí se creó lo que fue el Bogotazo, que fue uno de los hechos más violentos en Colombia. Fue una persona que quiso realmente un cambio. Me gustaría de pronto compartir estas últimas palabras. Él era un hombre de lemas, ¿sí? Uno de los lemas que me impactaron como persona decía, nos hallamos en el periodo inicial de toda revolución. Ojo, esto lo dijo hace 70 años. Nos hallamos apenas en el periodo inicial de toda revolución. La emoción. Por eso no somos revolucionarios, sino simplemente rebeldes, o más bien inconformes. Hace 70 años habló esto este chico. Muchas gracias pues por el apoyo que ustedes me puedan dar, si ustedes pueden comentar en qué pueda servir, no pueda servir. Eso me ayuda bastante pues a poder mejorar. Seguiré sacando biografías de más próceres que ha tenido Colombia. Muchas gracias, por favor compartan, den like, suscríbanse, que créanme que cada vez intentaré mejorar más y más los videos. Muchas gracias.